por elecciones o por renuncia o porque el Tribunal Supremo de Justicia destituye al presidente. Cuando tú ves las causales, involucra a la institucionalidad. Pero si tú tienes la institucionalidad cómplice, se puede mantener en el poder. Ah, eso tiene un límite. ¿Cuál va a ser el límite? Cuando las circunstancias objetivas de un país lo permitan. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, puede darse un proceso de colapsamiento de la tranquilidad y la paz en Venezuela, y que eso lleve a que muchos de los actores que hoy pueden estar apoyando a este gobierno cambien de opinión. Déjame hacerle una pregunta, diputado. Mira, hace 3 noches que están imparables en Rumanía, la gente en la calle protestando porque el gobierno decidió que la corrupción no es un delito. Y tienen 3 días sin parar, 20 grados bajo cero, allí protestando y diciendo, no, esto como que la corrupción no es un delito. Para explicar brevemente un problema más complicado, ¿no? Yo siento que hay como un agotamiento también dentro de la oposición venezolana, porque es que son muchos años en esta lucha, muchas marchas, mucha lucha, ¿no? Y yo sé también que desenterrar este tipo de regímenes es muy duro. Tenemos muchísimos ejemplos en América Latina y en el mundo. Pero la esperanza de la oposición venezolana democrática, esa que está en el país, sabe que es triste ver a los venezolanos yéndose del país y que se ha convertido en un país de viejitos, se quedan los padres y los abuelos y salen los hijos, esa separación familiar tan dolorosa además, ¿no? Y uno dice, bueno, la oposición democrática venezolana, el ciudadano de a pie está cansado, quiere respuestas y muchas veces se siente frustrado frente a la situación de la oposición que nos representa, ¿no? O sea, de ser ustedes los diputados en la asamblea. ¿Qué mensaje uno les da para ellos? No estoy hablando de los radicales, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la persona que todos los días tiene que levantarse a trabajar. De la persona Cuando que tú dices la respuesta que debe dar la oposición, ¿a qué te refieres? La respuesta que debe dar ustedes, la oposición. Nosotros. Capitalizar ese poder que le dio, el poder originario que le dio con el voto ese ciudadano de a pie. Eso es correcto, pero el poder que yo tengo, o mejor dicho, las competencias que me dio el soberano a través del voto, están escritas en la Constitución. Pero esas competencias, cuando no las reconoce el Tribunal Supremo de Justicia... Las exijo. Si no me las reconocen, las exijo. Cuando el billete de 100 bolívares, diputado, en diciembre, ¿cuándo fue eso? Fue ahorita, cuando lo del billete de 100 bolívares, la gente salió para la calle y el gobierno echó para atrás en 24 horas, pues ese gobierno iba para abajo. O sea, yo no necesito que me reconozcan nada, yo lo exijo. Pero eso, fíjate, eso que tú estás diciendo es absolutamente interesante, muy interesante, porque puede explicar mucho las cosas. Porque la manera como uno tiene la fuerza para exigirlo, tiene también sus limitaciones, porque la fuerza que tú dices que me dio el voto y la fuerza para yo exigir hoy como diputado solamente tiene validez en este gobierno si es acompañada de cientos de miles de personas. Entonces, fíjate, nosotros hicimos una convocatoria para el 23 de enero. Sí. Nos hubiese encantado que fuera más gente, pero fueron los que fueron, porque los procesos son los procesos. Y el gobierno se preocupó mucho cuando cometió esa locura de no emitir el billete de 100 de San Carlos y estalló en un pequeño pueblo de Venezuela, sí, una pequeña capital de estado llamada Ciudad Bolívar. Venezuela cuando eso pasó. Y empezaron a darse procesos de saqueo porque la gente desesperada sin el billete, claro. Y ahí se unieron muchas cosas porque ahí hay problemas de bandas organizadas. Sí. Y lo más importante fue que la Guardia Nacional, parte del componente de las Fuerzas Armadas venezolanas, decidieron no reprimir eso. Y al gobierno le preocupó que el ejército no cumplió la orden. Ahora bien, ellos recogieron eso. Claro. Mira, nosotros fuimos a marchar el 23 de enero. El despliegue militar y de funcionarios policiales fue enorme. Ahora, ¿cómo vamos a acumular nosotros fuerza? Y cuando hablo de fuerza es cantidad de venezolanas y venezolanos en la calle. Correcto. Defendiendo sus derechos. Es que esa es la fuerza. Y respaldando a la orientación política. Así es. Para eso necesitamos más coherencia nosotros. Es nuestra crítica interna. Necesitamos mejor organización en la mesa de la unidad democrática. Necesitamos un plan más claro, que la gente nos vea con un solo discurso, más disciplinado, más unido. Ese es nuestro deber, con una ruta clara, porque de esa manera creo que le damos más confianza a la gente para que salga lo que tú dices. Exigir en la calle. Yo no creo que eso sea exigir que se me respete a mí lo que obtuve por los votos. No es solamente una responsabilidad del diputado Simón Carcedilla, es también de mis electores. Así es. Porque es que lo acompaña a su diputado. Es su decisión la que está desconociendo este gobierno. Así es. Ahora, esto es un problema complejo, amplio. Porque lo que éramos oposición en el 2012, la mitad del país
a partir de estas elecciones fueron el 60% del país. Ahorita la oposición venezolana a nivel de ciudadanos, estamos hablando de casi un 90% del país. Por eso yo creo que este gobierno es muy débil y que con la organización y una hoja de ruta clara en cuanto a esto, podemos lograr el cambio en nuestro país. Yo creo que están dadas las condiciones. Tenemos un grave problema, que es que los que están en el poder político y que tienen capacidad, ciertos factores de fuerza coercitivos, como no tienen, se ven sin retirada, no tienen para dónde ir, porque muchos han cometido delitos que son perseguidos en todo el mundo. Absolutamente. Entonces, no pueden salir de Venezuela. se resisten al cambio, porque sin los 40 guardaespaldas que andan, sin los tribunales a su favor, están en la cárcel. Sí. Entonces, eso es un problema para la transición política en nuestro país. Sí. Pero